Bienvenidos y bienvenidas. Perú tiene uno de los mejores intelectuales de nuestra América Latina y se llama Héctor Béjar, a quien hemos entrevistado y sobre todo leído. Se trata de un hombre íntegro y con una trayectoria política impecable y no cabe duda que representa a la izquierda peruana con toda la solvencia académica e intelectual. Apenas sonó su nombre como canciller del gobierno de Pedro Castillo, se activaron todos los dispositivos de la derecha con sus medios. ¿Para qué? Para bombardear su reputación, lincharlo mediáticamente y con ello obtener una victoria pírrica con su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora queremos conversar con él sobre este tema y le damos la más cordial bienvenida a Héctor. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Gracias. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien también. Gracias, Héctor. De entrada le preguntaría cómo se siente, cómo evalúa todo lo que han hecho con su imagen, con su pasado, con su trayectoria política para llegar a esto, a que usted salga de la Cancillería. Yo me siento muy bien. La verdad es que no me esperaba tamaña reacción, pero también la encuentro explicable porque en este momento el Perú desgraciadamente alberga a un pequeño grupo muy, diríamos, rabioso de una oposición de ultraderecha que no acaba de aceptar el triunfo electoral del profesor Pedro Castillo. Ya, pero siendo así como usted lo plantea, ¿le parece que era esperable, no desde usted, sino desde lo que han hecho en general con el gabinete de Pedro Castillo, cuando la derecha perdió las elecciones y no ha sido, digamos, tradicionalmente muy democrática, a tal punto que, por ejemplo, el señor Mario Vargas Llosa incluso habló de la posibilidad de un golpe de Estado en caso de que ganara Pedro Castillo? Sí, al extremo que la opinión pública latinoamericana y peruana no sabe que en realidad nunca le entregaron el poder a Pedro Castillo. Después de las elecciones, el 28 de julio, que es el día de las fiestas patrias en el Perú, en el cual ya el presidente debía hacerse cargo, le entregaron el poder prácticamente como quien se lo deja. No hubo una transferencia normal. En la transferencia normal, con un mes o unos 20 días de anticipación, al menos los equipos de gobierno del nuevo gobierno del presidente Castillo deberían haber trabajado con los del expresidente Francisco Sagasti. Pero eso no sucedió así, al punto que cuando estuvimos todos, Pedro Castillo y yo ya nombrado canciller, pero no aceptado formalmente como canciller, tuvimos que recibir al rey de España, a los presidentes, a muchos presidentes de América Latina, a cancilleres, etcétera. En realidad no teníamos ningún poder real, ni el profesor Castillo ni yo. Ya, pero entonces, en todo este panorama, más allá de lo puntual que sí podríamos abordarlo más adelante, le quisiera preguntar, Héctor, ¿hasta dónde la derecha es democrática, se autodefine como la representante de los valores liberales, democráticos y republicanos cuando actúa de esta manera? Le pregunto esto porque parecería que con los medios, con los titulares, con las portadas, con los noticieros y con todo lo que han escarbado en su vida, lo único que intentaban es poner a sus propios ministros. La derecha nunca ha sido democrática en el Perú. El Perú ha tenido siempre gobiernos dictatoriales. Los gobiernos democráticos en el Perú han sido excepciones y en esas excepciones la derecha siempre ha conspirado y ha hecho imposibles los gobiernos democráticos. Eso sucedió con José Luis Bustamante Rivero, que gobernó solamente 3 años entre el 45 y el 48 del siglo pasado. Sucedió con Fernando Belaúnde Terry, a quien no dejaron gobernar y obligaron a hacer un gobierno de derecha. Y luego obligaron a los gobiernos y a las conversiones, al punto que el segundo Alan García tuvo que convertirse en un gobernante de extrema derecha para ser aceptado en el establishment político del Perú. Claro. Ahora bien, Héctor, en función de todo lo que estamos viendo y analizando del Perú, ¿usted cree que efectivamente hay condiciones, por ejemplo, para desarrollar después de su salida una política exterior soberana, autónoma, que enlace conceptos como la de autodeterminación de los pueblos con lo que requiere el Perú en este momento de su política exterior? Para decirle la verdad, esas condiciones en este momento no existen. Y no existen primero porque la derecha de la que estamos hablando quiere retornar a la época de Trump y quiere revivir un imposible Grupo de Lima.
por un lado, y por otro lado, mi impresión es que en general el gobierno del profesor Castillo no conoce el medio internacional. Siendo el profesor Castillo un hombre que viene de las profundidades del Perú, apenas si conoce a Lima, menos, por supuesto, el medio internacional. Y el conjunto de sus ministros tampoco. Entonces, el perfil internacionalista de este gobierno, para que pueda ser construido, va a tener que ser una tarea bastante difícil. No quiero decir imposible, quiero pensar siempre en que eso es posible y en eso cooperaremos todos. Claro, pero Héctor, entonces, frente a todo este panorama lamentable por ahora, como lo estamos analizando, ¿usted cree que el Perú está, digamos, en el momento más adecuado como para proponerse cambios profundos desde el gobierno? ¿Cree que hay una sociedad civil, una organización social y popular que acompañe la posibilidad de que el gobierno de Pedro Castillo haga esas transformaciones? Sí, en el Perú hay una muy fuerte sociedad civil, hay multitud de organizaciones de base. Y yo confío siempre en que esas organizaciones en algún momento se van a movilizar nuevamente. Creo que esta campaña ha tomado de sorpresa a todo el país, esta campaña de ultraderecha. Nadie esperaba que fuese tan extremista. Y confío en que, aunque con retraso, el pueblo peruano reaccionará en defensa de la soberanía nacional y en defensa del nuevo gobierno del presidente Castillo. Claro, y una cosa para ir cerrando este primer bloque, Héctor, sus declaraciones en cuanto a las responsabilidades de la Marina en todo lo que significó esa disputa armada en su momento con Sendero Luminoso, también está registrada en los Wikileaks, en cables de Wikileaks a propósito de esta situación. ¿Hasta dónde sus declaraciones, lo voy a plantear así para que conversemos, están asentadas en la realidad y por qué esa realidad quiere ser desconocida por algunos sectores de la sociedad limeña? Lo curioso es que la sociedad limeña, ese tipo de sociedad limeña no sabe que es la propia CIA la que ha aceptado que ellos, y eso está en sus propios documentos desclasificados ahora, que ellos no reaccionaron ante Sendero Luminoso. Ellos dejaron que Sendero Luminoso crezca durante 2 o 3 años. Y de eso somos testigos todos los peruanos. Sendero Luminoso operó abiertamente en el Perú durante sus primeros años. Y cuando se dieron cuenta de que era realmente una amenaza para la seguridad peruana, es que recién reaccionaron, pero lo hicieron de la peor manera, cometiendo crímenes que ahora quieren negar. Pero ya, entonces, si esto fue así, ¿por qué se quiere negar la verdad? ¿Por qué efectivamente se utiliza como una herramienta para destituirlo, para estigmatizarlo, para decirlo, para criminalizar su reputación, que es lo que han intentado? No lo van a poder, pero siendo los propios estadounidenses, la CIA la reconoce, ¿por qué esa dualidad o esa hipocresía política? Porque lo que ellos no quieren es que el Perú participe de las conversaciones que están teniendo lugar en este momento en México para levantar las sanciones contra Venezuela. Todos los que sabemos algo de política internacional sabemos que está ampliamente demostrado académicamente y también por la práctica que las sanciones forman parte de una política ya imposible. Todo ha demostrado que lo único que hacen las sanciones unilaterales es hacer sufrir a las poblaciones y por el contrario, como es el ejemplo de Cuba, fortalecen y perpetúan a los gobiernos que ellos quieren eliminar. Ya. Y hay conciencia generalizada en la academia también. Pero eso, por supuesto, es lo que no quieren en el Perú. En el Perú, como le digo, quieren que el Perú mantenga este tipo de derecha, quieren que el Perú mantenga una política hostil a Venezuela. Entonces yo les digo, bueno, pero si quieren ustedes mantener esa política hostil a Venezuela, vayan y háganle la guerra. Pero vayan ustedes, no manden a nadie. Entonces, esos almirantes, esa gente que es feroz contra Venezuela, pues que vaya a combatir, pero ellos que vayan, ¿no es cierto? Claro. Que no manden a otra gente. Ya, para cerrar entonces este primer bloque, le insisto con una pregunta al respecto del tema que provoca su salida de la Cancillería. Estas responsabilidades de la Marina en su momento con respecto a la guerra que se desató en el Perú, ¿han tenido responsables? ¿Hay señalados jurídica y judicialmente en esas responsabilidades, mandos de la Marina? ¿Hasta dónde se ha podido abordar judicialmente este tema de lo que estamos conversando? Sí, claro, por supuesto.
Estamos hablando de ex almirantes, ¿no es cierto? Algunos de ellos están enjuiciados por sedición. No quiero mencionar nombres porque, por supuesto, aquí en el Perú me van a enjuiciar una vez más. Ya me están amenazando con varios juicios. Entonces, lo que pasa es que están refugiados en el Parlamento. Mientras sean parlamentarios, son inmunes, disfrutan de la inmunidad parlamentaria, pero supongo que apenas dejen de serlo, pues los juicios que han sido incoados contra ellos continuarán. ¿Y cuál es la responsabilidad de ellos concretamente con eso a propósito de sus declaraciones? Porque efectivamente, de lo que conocemos, esa impunidad se mantuvo por más de 20 años, es decir, no ha habido sanciones efectivas alrededor del tema. No, no ha habido sanciones y tal como van las cosas tampoco habrá. Ese es el problema del Perú. El Perú guarda mucho dolor, muchísimo dolor. Hay muchísimas víctimas de ambos lados, ¿eh? De ambos lados. Víctimas de Sendero y víctimas del ejército. Entonces, esos miles de deudos, esos miles de víctimas no forman parte del debate, nadie se ocupa de ellos. Los almirantes hablan mucho del heroísmo de su gente, pero tienen abandonados a sus propios supuestos o reales héroes. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Héctor. Le invito para que en la segunda volvamos a hablar del Perú, pero ya en una perspectiva más histórica de lo que deviene y de lo que podría ser la gestión del presidente Pedro Castillo a propósito de las actuaciones que ha tenido la prensa y la derecha con respecto a sus 3 semanas, menos de un mes de gestión en el gobierno. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Es un honor conversar con Héctor Béjar, intelectual, académico peruano de gran prestigio y ahora ex canciller de ese país. Una pregunta que no quisiera dejar de tocar, Héctor, es que en circunstancias como estas, uno se pone a pensar hasta dónde la derecha considera como adversario al que hay que aniquilar, a quien militó en la izquierda, fue parte de grupos subversivos, insurgentes, hasta dónde uno se debe arrepentir de ser de izquierda y de haber luchado con armas, con las ideas, con el pensamiento, contra los poderes omnímodos de la derecha nacional y transnacional. Bueno, pues en mi caso no, yo nunca seré un arrepentido, y menos un renegado, ¿no? Entonces lo que quieren es que yo me arrepienta, pero por supuesto que no lo van a lograr. Lo que me están pidiendo es que me desdiga de mis declaraciones. Y lo que yo les digo es, bueno, pero como Galileo, ¿no? Pero se mueve. Es decir, el año 1974, en que se produjeron los primeros atentados terroristas, es anterior al año 1980 de los primeros atentados de Sendero. Si ustedes quieren que 1970 sea después de 1980, háganlo. Pero cambien pues ustedes el almanaque, yo no lo voy a cambiar. Claro. Pero esta condición de izquierda, ¿le parece que además tiene secuelas en otros militantes de la izquierda que evitan, por ejemplo, le voy a decir con claridad, defenderlo a usted? Es decir, salir a defender fervorosamente, como se debe hacer con personalidades como usted en los medios, y prefieren callarse y con eso ser cómplices del vejamen que intentan hacer. La verdad es que hay mucho miedo en el Perú. El Perú, no, y esto no es nuevo, el Perú es un país que ha vivido y vive en el temor y en la hipocresía, y hay muchas verdades que en el Perú no se pueden pronunciar. Entonces, cuando uno las dice, es como si hubiera un pequeño sismo. Y depende del tipo de verdad que uno diga, si los grados del sismo, puede ser un sismo, desde un sismo de 2 grados hasta uno de 7 o 9. Parece que en mi caso ha sido uno de 9, pero las consecuencias las estoy padeciendo yo. Claro. Pero Héctor, yo he leído, he visto películas, he escuchado entrevistas, documentales sobre la violencia en el Perú
y jamás se apeló a, por ejemplo, señalarle a usted como un responsable de la violencia. ¿Por qué esa intelectualidad de artistas que produjeron esos libros, esos documentales, esas películas, ahora no le salen a defender? Bueno, como dicen, cada quien es dueño de su silencio, ¿no? Entonces, yo no quiero reprochar nada a nadie. Cada quien sabrá por qué habla, por qué dice lo que dice y por qué calla también. De acuerdo. Ahora bien, toquemos el otro tema. ¿Usted considera que efectivamente hay la posibilidad de que el gobierno de Pedro Castillo se sostenga en esa perspectiva de izquierda, de transformación, de soberanía? ¿Le van a dejar gobernar en esa perspectiva o le van a condicionar, por ejemplo, con las amenazas a sus principales ministros, con ya juicios de supuestos lavados de activos, etcétera, etcétera? Bueno, al paso que vamos, el presidente Castillo va a tener que pedir permiso a las Fuerzas Armadas para nombrar cada ministro. Con lo cual, en realidad, las actuales Fuerzas Armadas van a resultar gobernando y no el presidente Castillo. Si esto sigue así. Yo espero que no, y espero que en algún momento la ciudadanía peruana defienda al presidente Castillo, que en este momento yo lo veo muy solo, y el propio presidente Castillo se defienda a sí mismo. Hay que entender también que el presidente Castillo es un maestro rural, de verdad, un hombre que viene de las profundidades del Perú. Y para él ya estar en Lima es un problema, y estar en Palacio debe ser mucho más. Yo, francamente, no quisiera estar en su piel. Usted no sabe lo que es el ceremonial virreinal que es característico del Perú y que yo también he padecido como canciller. Porque en el Perú todavía la cultura virreinal existe. La colonia no ha terminado en el Perú y estamos, a pesar de que estamos en el año 2021. Sí, lo entiendo perfectamente y además se nota cuando se les escucha a ciertos personajes que no tienen nada de sangre azul, no tienen nada de aristocracia, pero hablan como si fuesen los representantes de alguna corona extranjera en el Perú. Les escucho a ciertos diputados y a algunas congresistas que hablan como si fueran de la aristocracia española, por ejemplo, pero bueno, ese es un problema de cada uno. Por eso le pregunto, le hago la siguiente pregunta, Héctor, y con todo el respeto también, ¿es posible mantener en el Perú la posibilidad y además la ilusión de que un gobierno de izquierda pueda, por ejemplo, remover al menos 1 milímetro de las estructuras más sólidas de la derecha, de la estructura económica, incluso de la estructura ideológica y cultural? Y yo pienso que sí, espero que sí, siempre he sostenido que sí, sabiendo por supuesto que esa no es una tarea fácil. Y yo creo que en el Perú existe en este momento mucho malestar, mucho descontento con todo el sistema político. Ojalá, una de las cosas que me temo es que la gente peruana empiece a asimilar a este nuevo gobierno también a la vieja clase política. Lo que está esperando el pueblo, no puedo decir todo, pero gran parte del pueblo de Perú es precisamente que esa vieja cultura sea eliminada y que sea abierta una nueva gran carretera, digamos, una nueva gran vía hacia una democracia de nuevo tipo, en la cual, como ha dicho el propio presidente Castillo, sea el pueblo el que gobierne. Creo que la gente en el Perú está dispuesta a eso. Lo que observo yo es que existe una especie de gap, una especie de brecha entre ese anhelo popular y la desorientación y el temor y, ¿qué le puedo decir? La inexperiencia que en este momento exhibe el nuevo gobierno. Claro, para hablar en términos electorales cabía perfectamente esa frase que simboliza una imagen muy poderosa de que un profesor con un lápiz venció a la pluma de Mario Vargas Llosa, pero ya en el ejercicio de gobierno ese lápiz, hablando figurativamente, podrá vencer a la pluma de la derecha en la gestión cotidiana, incluso en el cambio de la conversación pública para apuntalar otro tipo de temas. ¿Cree que es posible esa victoria también en ese terreno? Yo creo que es posible, pero para eso es necesario que el profesor Castillo salga de Palacio y convoque a la gente. Y que la gente, que la izquierda, es decir, los sectores más avanzados, más conscientes de la gente de base, puedan agruparse y movilizarse para hacer frente a las grandes tareas inmediatas del Perú de hoy día, que son sobre todo dos. Una, combatir la pandemia, y dos, crear una nueva economía, dar curso a una nueva economía libre de verdad, en la cual la gente se pueda alimentar.
esa comunicación entre la izquierda política y la gente de base verdadera también es imprescindible. En este momento las señoras de las ollas populares están movilizadas en todos los barrios de Lima. Simplemente hay que comunicarse con ellas. Son las mujeres las que están combatiendo en este momento la miseria y el hambre en el Perú. Entonces lo que se necesita es que este nuevo gobierno se comunique con todas esas personas, tanto en Lima, en los cerros de Lima, como en las ciudades pobres del Perú y en los Andes. Alguien tiene que hacerlo y esas personas o esos personajes que pueden hacerlo son o el gobierno a través de los vehículos formales que el gobierno tiene o la izquierda a través de sus cuadros, pero como usted comprenderá también, eso tampoco es fácil. Claro, y usted mencionaba hace un momento algo que es muy importante para el debate público en América Latina y tiene que ver con ese neocolonialismo, esa dependencia incluso de orden cultural que existe en nuestras naciones. Hay algunos presidentes que se consideran blanco mestizos y por lo tanto creen que los demás tienen que ser sus sirvientes, sus esclavos, sus siervos en ese caso. ¿Usted considera que efectivamente nos hace falta, digo en general, a la intelectualidad, a los medios, a los periodistas, en general nos hace falta una mejor pelea y confrontación con ese elemento cultural que permanece y que denigra incluso a los pueblos ancestrales de nuestra América? Creo que lo que pasa es que la izquierda latinoamericana y la peruana en especial está en tránsito desde una cultura desde una cultura política en la cual se enfatizó la lucha solamente por reivindicaciones económicas, a otra en la cual se enfatiza aquello con lo que Marx empezó, es decir, por la conciencia. Y eso significa una batalla cultural. Esa batalla cultural recién se está empezando a dar. Y creo que el profesor Castillo representa un exponente de esa batalla cultural. Claro. Hay que enfatizar en eso, pero por supuesto, ese es un camino que la izquierda peruana está transitando recién. Claro, y ese camino, por ejemplo, lo transitaron en su momento Hugo Chávez, el propio Evo Morales, que también tenían una disputa de orden cultural, no solamente por su origen social y económico, sino también por su origen cultural y además étnico. ¿Usted considera que también podrá vivir Pedro Castillo esas dificultades que al principio del gobierno tuvieron, por ejemplo, Hugo Chávez y Evo Morales? Las está viviendo. Claro que Castillo es otra personalidad muy distinta a Evo. Hay que considerar que Evo Morales tenía una gran experiencia gremial a través del movimiento de los cocaleros y Hugo Chávez venía del ejército, o sea, Hugo Chávez en realidad venía del sistema. El caso de Castillo es distinto. Él es un modesto profesor rural, viene de fuera del sistema político. Y entonces él está haciendo recién un aprendizaje de lo que es estar en el poder político en un país tan complejo como el Perú. Para cerrar entonces, además de solidarizarme con usted, Héctor, por supuesto, ¿a qué se va a dedicar? Vamos a seguirle leyendo, le vamos a seguir escuchando. ¿Cómo va a ser en adelante sus días, sus rutinas cotidianas? Estoy dispuesto a editar la tercera edición de mi libro sobre historia del Perú, que ya tiene 2 tomos, que se llama Historia del Perú para descontentos, y me dedicaré a eso y lo publicaré. Ya está publicada la segunda edición en internet, en mi página web, y continuaré trabajando en eso. Y por supuesto, colaborando con el gobierno de Pedro Castillo en todo lo que el gobierno tenga que hacer, pero por supuesto desde fuera del sector público. Claro que sí. Como un hombre de base. Claro que sí, estaremos pendientes entonces de esta publicación, lo hemos leído y además le agradezco y le insisto, es un honor conversar con usted y mandarle un abrazo de solidaridad por todo lo que intentaron hacer, que no lo podrán, es decir, deslegitimar su estatura intelectual y política. Un abrazo. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias al ex canciller Héctor Béjar, como digo, es un homenaje también para nosotros esta entrevista y con él, por supuesto, seguiremos conversando cuantas veces sean necesarias para entender al Perú, país al que tanto queremos, al que tanto apreciamos, no solamente por lo que significa su cultura, su potencia académica, sino también por lo que es la riqueza de ese pueblo, al que queremos también mucho. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.